altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. O sea, hagan un altar, un sacrificio en un lugar, pero de mí no se pongan a imaginarse en cómo soy yo, porque ya les hablé y no les dejé ver nada. Por eso la Biblia habla del Dios invisible. De hecho, que es lo que sucede en los verdaderos lugares donde las personas conocen el segundo mandamiento. Una casa de oración donde no hay ninguna figura, solo versículos, y se adora a Dios. Tal vez sea uno de los motivos por los cuales es menospreciado el cristianismo verdadero, porque dicen, hablando solos, es lo que dice el Salmo 115. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Porque ellos sí tienen algo para mostrarlo, dice el Salmo 115. El versículo 3, versículo 2. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando Moisés tardaba 40 días? Ese mensaje lo escuchamos esta semana pasada. El Moisés que nos sacó de Egipto se perdió. Háganos un Dios. Hagan algo para poderlo ver y poderlo seguir. Esas frases que dice el Salmo 115:2, esas fueron las que terminó diciendo Israel siendo el pueblo de Dios. Pero la respuesta es, nuestro Dios está, todo lo que quiso, los ídolos de ellos, plata y oro, obras de manos de hombres, tienen boca, tienen ojos, orejas tienen narices, manos tienen pies, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos, ¿quiénes son? Los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Los que los hacen y los que confían en ellos, ¿cómo son? Semejante a la estatua. Por eso es que algunos decían, usted parece una estatua, porque es semejante, porque se atravesaba, se quedaba en un lugar haciendo estorbo y no se movía. Entonces, los ídolos de ellos son plata. La persona que tiene un ídolo tiende a sentirse confiada porque tiene a alguien, pero el que no, le da. Esto para el que no conoce la Biblia ni tiene el Espíritu de Dios. Porque bueno, y entonces, ¿a quién seguimos nosotros? Ahora miraremos textos del Nuevo Testamento. En el libro del profeta Isaías capítulo 40, versículo 18. Aquí pues haréis semejante. ¿Sí? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Ahí no está hablando de una estatua de cualquier animal o de cualquier estrella o del sol. Está refiriéndose a Él mismo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Es la pregunta que hace. Naturalmente desafiándolos a pensar. En el verso 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levanten en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. O sea, ustedes no necesitan tener de mí una figura, nada más mire el contorno para que sepan quién soy yo. Que fue lo que terminó diciendo el salmista David. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos.
Estamos tomando unos 2-3 versículos por ahora nada más de lo que es hacer estatua. Ni de él mismo lo permite Dios, menos del sol, la luna, efigie de varón o hembra, menos, ni de él mismo. Nuevo Testamento, esta enseñanza a los que tienen, ojalá le deje espacio, porque eso es lo que hay Biblia para copiarle versículos a esta enseñanza. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. El versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, ellas dan testimonio de Dios, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Razonamiento significa ¿qué? Su filosofía. El yo creo, a mí me parece, yo pienso, eso es un razonamiento. O sea, parlotear. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. ¿Sí ven? Parlotear. Se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Aquí está hablando lo que dice el segundo mandamiento: yo los castigo hasta la tercera y cuarta generación. Hay personas que dicen, pero es que ya nació homosexual, ¿qué culpa tiene el hombre? Es el abandono de Dios. Pero si la persona buscara a Dios, Dios se encargue de sacarlo. ¿Eso a quién no quiere ayudar a Dios? En el libro de Hechos capítulo 17, uno de los discursos menos lucrativos del apóstol Pablo, Atenas. En el verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estaba enardecido al ver la ciudad de Atenas llena de idolatría. Y naturalmente donde hay idolatría, pues hay filósofos. Algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. ¿Qué querrá decir este palabrero?, le decían al apóstol Pablo. ¿Quiénes serían los palabreros o los parloteadores? Porque es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En el versículo 22, cuando le dan la oportunidad de hablar en el Areópago, Pablo dice así: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido. Entonces habían altares, y no pocos. El apóstol Pablo dijo que se enardeció al ver tanta idolatría. Pero también vio uno que decía, Dios no conocido. entonces los otros, ¿cómo serían los otros altares? Como digamos grutas, ¿no? Estaría la figura de un difunto, de otro difunto, de otro difunto. Atenas. ¿Cuál sería la figura más Diana, Venus? Atenas. Júpiter. Venus. Ya lo muestra Hechos 13. Entonces el apóstol, al mirar que tenían un altar que decía al Dios no conocido, o sea, hicieron un altar y dijeron al Dios no conocido, él toma las palabras y dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy predicador del Dios No conocido. invisible, Amén. el Dios invisible. Le conocemos por medio de la escritura, lo que Él nos da a conocer, pero su figura física no se conoce, el Dios no conocido. Y luego le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo que dijo allá Deuteronomios 4 y Éxodo 20:23. No hagas conmigo dioses, altar de tierra harás para mí. O sea, no hagan una estatua de mí, la meten en un templo y dicen, ay, mire a Dios. No es que Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Viene la reflexión, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿No es igual que Deuteronomios 4:15? ¿No es igual que el segundo mandamiento en Éxodo 20? Pero lo que no vamos a encontrar aquí en el Nuevo Testamento es donde nos diga los 10 mandamientos. Pero los vamos a encontrar en la enseñanza misma regadita a través de la Biblia. No debemos pensar que la divinidad, el aspecto de ese ser supremo, un hombre lo pueda comparar con una estatua hecha de oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación, porque es la mera imaginación. El Señor dijo, yo no les dejé ver nada, entonces ¿qué van a hacer? Imaginarse cosas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, decía, arrepiente. Pero profesando ser sabios se hicieron necios. Hay personas que ni leyendo la Biblia, ni leyéndolo en los 10, ni leyéndolo en Isaías, ni leyéndolo en Deuteronomio, ni leyéndolo en Romano, ni leyéndolo en Hechos, no le creen. Entonces, para esa persona la Biblia, ¿qué es? O sea, ni aquí, ni allá, ni en la mitad. Obsoleta o no sirve. Si fuera a medias diría, bueno, lo de aquí me convence, pero lo de allá no. Pero nosotros decimos, esto está bueno, o sea, es el mismo tiempo, es el mismo tema. El de allá y el de acá se ilustran, se acompañan y nos enseñan lo mismo. El segundo mandamiento en el Nuevo Testamento lo enseña la Biblia igual, al igual que el primero, que nos habla de a quién se debe orar. El segundo nos manda a no hacer ningún tipo de figura, ni de hombres, ni de mujeres, ni de aves, ni de peces, pero
tampoco de Él. La divinidad de Dios no se puede comparar. Y dice el Señor Jesús, o el apóstol Pablo, perdón, inspirado por el Señor, en 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 15 y 16. Hablando de Jesús, dijo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿por qué el apóstol decía que ya no le interesaba saber cómo era la figura de Jesús que tomó estando en la tierra? Porque alguien pudiera decir: sirve hacer estatua de Jesús porque Él estuvo en la tierra, entonces de lo que vemos podemos hacer una estatua. Pero el apóstol dijo: ni aún si a Cristo lo conocí en la carne, ya no lo conozco así. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón que llevó a este gran predicador a decir que no le interesaba saber cómo era el largor de la nariz, de los colmillos, de los dientes, de la frente, de la mamila del Señor Jesús? No le interesaba esa figura de la carne. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Filipenses, 3 versículos. Como metemos ahí una cuñita a la enseñanza, 3 versículos. Hay más, pero al menos leamos 3, con 3 testigos. 2 o 3 dice la Biblia. Filipenses capítulo 2. El versículo 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cómo era la forma de Él antes de venir a la tierra? De Dios. En forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, su cuerpo era igual al del Padre. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra forma quiere decir cuerpo. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús antes de venir a la tierra? Igual al del Padre. Al entrar a la tierra, ¿qué pasó? La Biblia dice en Hebreos 10, Dios le preparó un cuerpo terrenal. El libro de Juan 17, ese era el que estudiábamos el domingo. Juan 17, el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Volver a recuperar su cuerpo, su forma que tenía antes de venir a la tierra. Filipenses capítulo 3. La Biblia nos habla del día de la venida y el regreso del Señor Jesús. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cómo es el cuerpo de nosotros? ¿Un cuerpo de qué? De humillación. Y Jesús tomó forma semejante a los hombres. Entonces el cuerpo de Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿era un cuerpo de qué? De humillación. O sea, por eso la Biblia dice que Jesús se despojó y se humilló. Un ser celeste, a la altura y a la dimensión del Hijo de Dios, venir y tomar la forma de un triste y lánguido mortal. Eso es mucha humillación terrible que hizo. Todo por rescatarnos. Pero dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante. Aló. Aló. Al cuerpo de su gloria.
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No es lo que estaba pidiendo en Juan 17, glorifícame al lado tuyo, el cuerpo de gloria. Yo sé que Pablo tenía que tener esto claro. O sea, ¿cómo lo vamos a comparar a una figura, una estatua, siendo que para él fue su humillación? Ahora dándole en gloria ya, pues, igual que al Antiguo Testamento. Y él tomó forma humana por rescatarnos, pero eso no fue para él ningún premio, tomar forma de un humano. Una humillación. Por eso es que Hechos está diciendo, no podemos comparar la divinidad a una estatua, algo tan bajo. O sea, lo veía la Biblia y lo muestra, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el tiempo se va muy rápido. Ese pasaje que dice la gloria del hombre es como la flor. Un hombre de 20 años, un hombre de 80, 90 antes quiere morirse, ya temblando ahí el campo. La gloria del hombre no es nada. Es que así sea joven, así sea un muchacho o una muchacha de 15 y 16. Póngalo tantico por ahí unos días sin agua, a ver cómo está. Cójale una diarrea, a ver. Ábrelo por dentro, a ver cómo están todos esos plagueros de animales y de parásitos que carga dentro. Eso es el mero cuero que nos borra, que se ve bonito. Mirándolo por dentro es terrible el ser humano. Nosotros estamos llenos de parásitos. Si nosotros nos viéramos por dentro, créame que dirías, ¿y dónde me escondo y dónde corro? Porque los parásitos en el cuerpo son necesarios aún para el desarrollo del cuerpo. ¿Se imagina cuántos animales carga dentro? Ustedes, ¿no? Esto es mera humillación, pero nosotros porque de aquí salimos y de ahí nacimos, pero él estando al lado de nuestro padre y tiene que tomar algo así, no, padre, devuélvame esa gloria que tú, yo ya hice el trabajo. Sigue que lo decía el versículo 4, yo ya hice el trabajo, yo ya cumplí la devuélvame, Señor, mi cuerpo, Señor, ya, gloria, cada que se iba también. Por eso la Biblia dice, no se amañen en este mundo, sueñen con algo más grande. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ellas son pasajeras. Nos invita a soñar igual que Él, y Él nos promete que nos dará un cuerpo igual que Él.